me tocó un caso, analizar un caso de un piloto de Fórmula 1. Órale. Bienvenidos a Fiscalmente Hablando. El día de hoy estamos de manteles largos. Estoy muy contento porque tengo la oportunidad y todos tenemos la oportunidad de compartir este episodio con la presencia de Wendy. Wendy Huerta es una gran amiga, yo la admiro mucho y si hay alguien a quien le apasiona el mundo de los impuestos es a ella. Entonces, tenemos la grata fortuna de tenerla aquí. Wendy, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, Robert. Estoy muy contenta de estar contigo, con tu audiencia, en este nuevo formato y, por supuesto, para hablar de un tema muy interesante como lo es la forma de tributación de un influencer. Sí, es súper importante y es un tema que nos han pedido mucho en redes sociales, entonces lo vamos a abordar. Creo que es muy bueno el que podamos explicarle a la audiencia, pues, qué va más allá de los influencers, ¿no? Los vemos bailando, los vemos haciendo muchas cosas, viajando por el mundo, pero realmente, ¿qué pasa tras ese baile, tras ese Esas anuncio de actividades. esas actividades? Detrás de ellos pues hay una gran preparación de impuestos y porque tienen muchas obligaciones, ¿no? Entonces vamos a tocar esos temas. Para ti, Wendy, ¿tú qué pensarías que es un influencer? Así, ¿tú qué dirías que es un Mira, influencer? la palabra influencer es un anglicismo que se utiliza para hacer referencia a una persona que ejerce influencia sobre otra Ok, a través de redes sociales, ¿no? sí. En términos generales es una personalidad que puede ser un artista, un deportista, pero también puede ser cualquier persona, ¿no? Común y corriente. Es importante que tenga una comunidad, ¿no? Sí, Ese influencer tiene su comunidad y esa comunidad lo sigue. Y él así tiene es. influencia sobre esa comunidad, tan es así que les puede decir, pues les recomiendo esto. Claro, Y esas personas van a tener un efecto positivo sobre ese producto o lo que sea claro, que les esté enseñando, ¿no? sí. Dijiste algo muy importante, que es el tema de los deportistas. Nosotros cuando decimos influencers pensamos en pues los TikTokers más que nada, pero hay diferentes tipos de influencers. Un ejemplo que se me viene a la mente es Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo cuando abrió su canal de YouTube no bailaba, no hacía nada, pero al ser una persona tan famosa rompió récords de suscriptores en Claro, porque hay YouTube. mucha gente que lo sigue, Ujú. no solamente hombres, también mujeres. Sí, Entonces, el totalmente. alcance que tiene, pues es muy Tiene una grande. comunidad muy grande Ujú. y vamos a ver en este episodio, dependiendo del tamaño del influencer y de las actividades que realice, pues es los impuestos y las obligaciones a las que tiene que cumplir, Claro, ¿vale? sí. Entonces ya vimos que es un influencer y quisiera decirte que si aquí en México, quisiera preguntarte, perdóname, si aquí en México está regulada esa figura del influencer o un influencer que ya empieza a ser famoso, que ya empieza a ser contratado por las marcas, ¿dónde pudiera ver a qué obligaciones está sujeto? Y primero que nada, si existe algo que regule aquí la figura del influencer en México. Mira, la figura del influencer en México no está regulada como tal. Sin embargo, no significa que porque no exista una ley específica para influencers, ellos no estén obligados al pago del impuesto. Mm, Yo lo abriría como en dos supuestos, ¿no? Hay la ley del impuesto sobre la renta, tú sabes que sigue el principio de renta mundial. Esto significa que no importa dónde estés, si te consideras residente en México, tienes que pagar el impuesto aquí, sí, ¿no? Entonces, lo abriría en dos caminos. Influencers residentes en México, influencers residentes en el extranjero. ok. Ambos, obviamente, bajo ciertos supuestos que ya platicaremos más adelante, estarían obligados al pago del impuesto. Claro, y es muy importante el abrir esta definición porque, y como tip a nuestra audiencia, que tal vez muchos que nos escuchan no son contadores, pero siempre que tú estés recibiendo un ingreso, siempre debes tener como la cosquilla o el deseo de conocer, ¿tengo que pagar impuestos al respecto? Porque los influencers lo último que piensan son el que tienen que pagar el impuesto. Ellos están concentrados en lo que es lo suyo, que En es lo que lo crear contratan, contenido. exacto. Crear contenido, tener una comunidad que lo siga y ya después viene toda esta Sí, avalancha de los impuestos es anuncios. Los el impuestos es último. lo último, pero siempre que tienes un ingreso deberías de venir a tu mente el pensamiento, ¿qué obligaciones tengo que hacer? Porque sí existen unas Claro. obligaciones por los ingresos. Y aquí ya que estamos tocando los ingresos, ¿qué tipo de ingresos pudiera tener un influencer? En principio te diría que ingresos en efectivo, Ajá, monetarios, transferencias electrónicas, también ingresos en especie, porque hay ciertos influencers que los contratan las marcas y les regalan, ¿sí?
son regalos de ciertos productos que están relacionados obviamente con la marca para que los publiciten, ¿no? Entonces les regalan los productos, les regalan experiencias como viajes, por ejemplo, Sí, se los llevan alrededor del mundo, entonces eso también sería un ingreso, pero en especie, ok. ¿no? Entonces, ingresos en efectivo, ingresos en especie, y te diría ingresos también a través de ciertas plataformas, por ejemplo, TikTok, Instagram, sobre todo TikTok, ¿no? Los famosos regalos que les dan los propios, la propia audiencia, Tu tu comunidad. comunidad, ¿no? Ujú. Los propios, entonces, ingresos en efectivo, en especie y a través de plataformas. Aquí hay algo que quisiera platicar sobre el efectivo. No te estás refiriendo a te voy a pagar en efectivo con billetes, ¿no? Te estás Sí, refiriendo a una una transferencia que se transferencia, haga, ¿no? así es. Nada más para clarificar esa parte. Y creo que es importante también hablar de los en vivos y de cómo operan las plataformas. Por ejemplo, nosotros pensamos que cuando alguien se vuelve viral pues ya es un usuario atractivo para la plataforma, entonces la plataforma te paga. Hasta ahorita, donde yo tengo entendido en México, no es como que TikTok te diga, tienes 10,000 likes en ese video, te voy a pagar tanto. No, la realidad es que te vuelves tan viral, TikTok te da una exposición a nivel mundial, Ujú. sube tu comunidad, sube tu número de seguidores y ya con base en eso, eres un blanco atractivo Para las marcas. para las marcas. Las marcas dicen, oye, Ujú, esta persona tiene una comunidad grande. Si yo le pago para que promocione mis servicios, mis productos, ujú. pues mucha gente lo va a ver, el alcance va a ser muy grande. Claro, es que ellos, por ejemplo, son una pieza clave para una compañía, no solamente para empresas que se dedican a la publicidad y el marketing, Sí, sino para cualquier empresa que publicite o que quiera enajenar sus productos o sus servicios a través de redes sociales. Es una pieza clave los influencers, y esto es porque la publicidad tradicional a veces puede resultar muy invasiva. Por claro. ejemplo, anuncios en televisión, ¿sabes? Que te marcan a tu teléfono para ofrecerte los productos, eso es muy invasivo. Los influencers son tan atractivos justo porque ellos no te das cuenta que te están ofreciendo un producto. Justo ya dicen en los comentarios, me comí un comercial. ¿Has visto? Exacto. Te venden toda la experiencia, todo el video y ya la mitad. Por cierto, esta marca me ayudó y ahí está el comercial. Y Exacto, por eso es que ellos claro. tienen el ingreso, forman parte de una campaña de publicidad, una prestación de servicios, dan su imagen y las marcas ya les pagan. Pero no Claro. es como que TikTok te pague. ¿Por qué te podría pagar TikTok? Bueno, en los en vivos les das regalos a la persona a la que estás siguiendo y esos regalos es dinero que se queda a TikTok y le regresa al Algún influencer porcentaje, un ¿no? porcentaje, un Ujú. 20% me parece, 20 o 30%. Ahí tú cómo lo ves, ¿quién tiene la obligación fiscal cuando son en vivos y le das regalos? Ahí, en todo caso, como el que recibe el dinero es La la plataforma lo plataforma recibe. sería la obligada a efectuar la retención del impuesto. Esa plataforma incluso te diría, tendría que estar dada de alta ante el SAT como retenedor ¿Ok? y tendría que efectuar el pago del impuesto. Es decir, del dinero que cae al influencer, lo retiene, digamos, entera el impuesto, y Sí. ahora ya el influencer le paga el impuesto, pero ya disminuido de los impuestos, por supuesto. Ok, totalmente de acuerdo. Y ahora, si ya vimos que no existe una parte en la ley o un régimen que podamos ver en la ley del impuesto sobre la renta que diga régimen para influencers o creadores de contenido, Ujú. ¿tú dónde dirías que deberíamos de decirle a las personas que se dedican a ser influencers, a ser creadores de contenido, dónde declarar sus impuestos? ¿Qué les recomendarías? En principio te diría, los influencers están obligados al pago del impuesto porque, como todos, cuando realizas una actividad económica percibes un ingreso. Lo que hace el impuesto sobre la renta es que grava el ingreso, Ujú, ¿no? Los ingresos que percibes. claro. Por eso es que en principio un influencer está obligado, porque perciben estas personalidades de las que ya hablamos, los famosos influencers, perciben ingresos. Entonces, por eso es que las alcanza la ley del impuesto sobre la renta y tienen que pagar impuestos. Ahora, el régimen de tributación es, como decíamos anteriormente, se divide en dos, ¿no? Hablamos ahorita únicamente de influencers residentes en México. Los influencers residentes en México podrían tributar en el régimen simplificado de confianza, Ok, que es el que el conocemos, reciclo. el RECICO, Ok, así es. Pero no te diría, no todos los influencers, sino los influencers que perciban ingresos anuales no mayores a 3.5 millones de pesos. Ellos son los que podrían tributar en ese régimen. Ese régimen es muy atractivo sí. porque cuando se implementó,
Las tasas del impuesto son demasiado atractivas. Va del 1 al 2.5%, me parece, del Sí, claro. impuesto, Lo ¿no? máximo que puedes pagar es 2.5% si no rebasas Si no 3.5 rebasas millones. 3.5 Y este es muy millones. importante para el influencer que va comenzando. ¿Cómo es este acercamiento? La marca, es decir, la que sea, la empresa que necesite publicitar su producto a través de TikTok, a través de Instagram, se acerca con el influencer. Por ahí me comentaron que a partir de 100,000 seguidores ya te vuelves atractivo. Antes, pues tu comunidad no es tan grande. Entonces, para ese influencer que ya tiene esos 100,000 seguidores, las marcas se le acerca y le dice, oye, ¿sabes qué? ¿Podrías publicitar mi producto? Y les arman un paquete de prestación de servicios. Es decir, necesito que hagas 2 historias en Instagram y un post y 3 TikToks. Y ya puede que con base en ello les paguen 100,000 pesos. Y el influencer se obliga a realizar esa creación de contenido, a publicarla. Y ya cuando esté ahí, pues bueno, al influencer le pagan y tendría que pagar sus impuestos, declarar como reciclo, primero inscribirse al reciclo y luego Así es. declarar como tal. ¿Estás de acuerdo? Así es, sí, de acuerdo. Te diría, hablando de un influencer que en el tema del reciclo, por Ujú. ejemplo, no tienen deducciones, ¿no? Claro, Pero no las necesitan porque las tasas son muy reducidas. ok. Entonces, para efectos de impuestos sobre la renta, pagan nada más sobre esa tasa, considerando esa tasa. Depende la tasa hay como un límite inferior y superior de los ingresos, ¿no? Hay un nivel ahí. Ujú. Entonces, dependiendo de tu nivel de ingresos, pues viene la tasa, ¿no? Vamos a pensar, 2 millones de pesos, te aplica la tasa del 2%, ¿no? Ok, Y ya ellos pagarían sus impuestos. Para el caso del IVA, del impuesto al valor agregado, que es un impuesto que grava el consumo, sí, ellos también estarían claro. obligados al pago del IVA, pero ahí es diferente. Ahí, por ejemplo, las deducciones sí importan porque te permiten efectuar el acreditamiento del IVA, ¿no? O Sí, sea, por eso es que, por ejemplo, los influencers, hablando de deducciones, para que toda nuestra audiencia lo entienda, las deducciones son aquellos gastos que realizan los influencers que les permiten proporcionar cualquier erogación que les permita proporcionar esa actividad, ¿no? O ese servicio por el cual los están contratando. obtener ese ingreso, ¿no? Exacto. Por ejemplo, pueden ser las cámaras, ¿no? La iluminación, los celulares. El celular es una herramienta Fundamental. fundamental para un influencer. Y podríamos, como venden su imagen, pues llevándolo a temas de estrictamente indispensable, pues realmente el skincare podría ser, Sí. todo lo que realicen para su pelo, Para para su imagen. su imagen, pues realmente ellos viven de su imagen. Por Así su es. imagen y por su contenido, tienen la comunidad que tienen y por eso son atractivos para las marcas. Algo que comentó Wendy que es súper importante, el tema del IVA. Muchas veces olvidamos el IVA y tuve la oportunidad hace un tiempo de ver un contrato de prestación de servicios de un influencer con una empresa patrocinando sus productos Ujú. y algo que se me hizo muy interesante es que tú como influencer no te obligas o no tienes la obligación de llegar a cierto tipo de views o de likes. Eso sí, no. Nada más tu obligación es postear el contenido con el cual acordaste. Pero sería un poco difícil el decir, ¿sabes qué? Necesitamos llegar a tantos likes o a tantos views para yo pagarte o para darte un incentivo. Porque realmente el influencer va a hacer todo para que ese video se vuelva viral, Viral. ¿no? Para que lo vean Ujú. muchas personas, pero realmente está fuera de su control y hay veces que hay videos que tienen muchas vistas del mismo influencer y el siguiente tiene pocas. Entonces, por el paquete que te venden, pues no estás Ujú. obligado a los views, pero sí estás obligado a reconocer el ingreso, pagarlo Ujú. con el régimen en el que quieras. Reciclo es la mejor opción para un influencer que va empezando. Si ya es un influencer famoso, pues sería régimen general, Régimen actividad general. empresarial y servicios Ujú. profesionales independientes. Y el IVA es el mismo para el régimen que tengas. Sí. Entonces tú vas a recibir lo que acordaste más IVA y el IVA lo vas a enterar al SAT ya una vez restándole tu acreditamiento. Así ¿Vale? es. Entonces así es como se mueve Sí. de una manera normal, De ¿no? acuerdo. El tema es, eres un influencer que percibes menos de 3.5 millones de pesos, tributas en reciclo, ¿no? Con tasas reducidas, que la máxima es la del 2.5%. Ahora, eres un influencer que percibes ingresos arriba de esa cantidad, entonces te vas al régimen general. ¿Cuál es el régimen general? El régimen de actividad empresarial y profesional. Ese es un régimen en el que tributan las personas físicas y la diferencia con el reciclo es enorme, porque, por ejemplo, si estás en régimen general, el tope, la tasa máxima es del 35%. Entonces, imagínate, un influencer que percibe hasta 3.5 millones paga un ISR del 2%.
2.5% Sí, máximo. máximo. Pero si percibes arriba de eso, estarías tributando sobre un 35%. Hasta el 35%. Hasta el 35%. Por eso es que el régimen es muy atractivo, ¿no? Así es, por eso el reciclo resulta muy atractivo. También creo que podrías comentarnos la importancia de cada contrato, ¿no? O sea, cada influencer se obliga a distintas obligaciones, valga la redundancia. Entonces, es importante ver cada contrato y ver los efectos fiscales del mismo. Por supuesto. Te podría decir que ese tema brilla en el caso de influencers residentes en el extranjero, ¿no? Claro. Porque tú dices, oye, ¿cómo un extranjero paga impuestos en México? Por supuesto que paga impuestos en México, bajo ciertos supuestos, te diría. ¿Podrías decirle a la audiencia por qué un influencer extranjero famoso, quién sería? Por ejemplo, MrBeast, ¿no? Ok. Es un influencer que tiene muchísimos seguidores. ¿Él por qué tendría, si viene a hacer algo aquí en México o no, por qué tendría que pagar impuestos si él no es mexicano? Porque la ley del impuesto sobre la renta sí regula extranjeros, pero que perciban ingresos con fuente de riqueza en México. ¿A qué me refiero con fuente de riqueza? Sí. El concepto de fuente de riqueza no está definido en la ley, sin embargo hay ciertos autores doctrinarios que dicen que es de donde proviene el origen, de donde proviene el ingreso, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, si hay una empresa residente en México que le paga a un extranjero para que venga, en este caso a este influencer, para que venga aquí a México y proporcione cierto servicio, Sí. como él ya vino aquí a México, hay presencia física en México, podría darse el supuesto de que esté obligado al pago del impuesto. Aunque no sea mexicano. Aunque no sea mexicano, por supuesto. Paga impuestos aquí en México. Así es, porque el tema de la nacionalidad y la residencia son dos conceptos totalmente diferentes, ¿ok? En el caso de impuesto sobre la renta, importa la residencia. Oye, puede ser yo nacional mexicano, ¿no? Tener la nacionalidad mexicana. Sí. Y ya por eso estoy obligado a pagar impuestos en México. La respuesta es no. Se presume que si eres de nacionalidad mexicana, eres residente en México. Es una presunción que hace la autoridad fiscal. Sin embargo, esto no es así porque la residencia se determina considerando ciertos factores que establece el Código Fiscal, que en principio es si tú tienes tu casa habitación en México, eres residente fiscal en México. Oye, ¿qué pasa si tengo casa habitación aquí y en el extranjero? Lo siguiente es irnos al centro de intereses vitales, ¿no? Que en términos generales es, oye, percibo más del 50% de mis ingresos en México. Ok, pues entonces ya eres residente en México. Creo que es muy importante lo que nos estás comentando, porque ya a ese nivel de ingresos de un influencer, por ejemplo, en este caso MrBeast, o cualquier otro influencer, pudiera tener distintas casas, ¿estás de acuerdo? Así es. En distintas partes del mundo. Aquí en el extranjero. Aquí en el extranjero, en Estados Unidos, que me parece que es donde él reside. Bueno, Estados Unidos es un caso por aparte, porque graba la ciudadanía. Por si el simple hecho de ser ciudadano americano, tienes que pagar impuestos en Estados Unidos. Pero cualquier otro influencer mexicano que tenga otras casas y que vaya recientemente o constantemente a esos lugares, pues podría decir, oye, ¿en dónde pago, no? O pago en los dos lados o realmente no sé en dónde pagar. Claro, o sea, daría un problema de doble tributación, ¿no? Porque hoy estoy aquí y allá. El tema de la residencia viene a resolver ese problema, ¿no? Sí. En principio tendrías que considerar, en nuestro caso, la legislación doméstica. En nuestro caso, te decía, es en principio la casa habitación, luego el tema de los ingresos y podría ser la otra pregunta, oye, tengo 50-50, tengo ingresos aquí en el extranjero, ¿vale? El siguiente criterio de desempate sería tu centro de actividades profesionales, ¿dónde trabajas? ¿No? ¿Dónde te llega tu dinerito? Así ¿Dónde trabajas, no? Donde trabajas, y eso también atendería al número de días que en el ejercicio, en el año, estás, por ejemplo, ¿no? Sí. Y aún así hay veces, me ha tocado revisar ciertos casos en los que llegamos al centro de actividades profesionales, Sí. pero aún así queda en duda en qué país se considera residente una persona física. Entonces, sí, claro. Ahí nos tendríamos que ir a tratados, ¿no? A revisar cuáles son los supuestos adicionales que se establecen para determinar la residencia. Claro. Entonces, sí, es muy importante ese concepto. Aquí es muy importante también el decir, cada país va a querer que le pagues impuestos ahí. Claro. Si se van a pelear por si aquí, MrBeast viene aquí, págame aquí. Pero eres gringo, eres americano. Y el IRS va a querer que le pagues allá. Entonces es importante saber y que el influencer, tal vez no él, pero que su equipo tenga conocimiento de dónde pagar. Porque si viene aquí y se va y no pagó nada aquí, pues lo están metiendo en un problema. Claro. ¿Estás de acuerdo? Sí, de acuerdo. También es importante cuando un influencer se obliga a prestar servicios, también se le pone una connotación que dice, doy mi derecho de imagen.
Ujú. Entonces muchos pensamos, bueno, como ya vimos hay que ver el contrato, pero ver si al influencer también le tocan regalías. Voy a poner el ejemplo de Cristiano Ronaldo o alguna persona de esa magnitud Ujú. que sacan sus tenis que dicen CR7. Bueno, pues ahí y Cristiano Ronaldo se pudiera obligar a salir en campañas de publicidad, a prestar servicios de salir en comerciales, Ujú. ya como es también TikToker, pues a sacar unos TikToks, Claro. algo por el estilo. Pero las regalías vienen si ambas partes acuerdan que un porcentaje de las ventas que genere por usar ese nombre los va a recibir él, por ejemplo, 2% mundial. Así le han hecho muchos deportistas. Por ejemplo, Michael Jordan tiene regalías de por Con vida, Nike. con Nike de por vida. Así, Sí. así fue como se celebró el contrato. Por el número de ventas de esos tenis que digan Jordan, él va a recibir sus Sus regalías. regalías. Entonces, no porque estemos dando el derecho de imagen, no siempre vamos a tener regalías. Hay que leer específicamente el contrato Claro. para darnos cuenta de estas partes. El análisis del contrato es clave y, Sí, y es justo lo primero, es el origen. Para tú analizar ya las disposiciones fiscales, primero tienes que determinar cuál es la naturaleza jurídica que tiene ese pago que haces al extranjero. ok, En este caso, a un influencer con residencia en el extranjero, ¿no? ok, El contrato es clave, tienes que obviamente leer todo el clausulado y determinar cuál es, qué es lo que está haciendo el influencer, por qué se le está contratando, ¿no? ¿Cuál es el objeto de ese contrato? No porque un contrato diga prestación de servicios, es prestación de servicios. hay que analizarlo. El título del contrato no te dice nada. Sí, no. Es el clausulado, ¿no? Entonces, por eso es ahí lo que te decía, justo donde con ellos es muy importante el análisis, porque podría ser prestación de servicios, podría ser regalía, Claro. podría ser una combinación. Un contrato podría traer dos Sí, tipos de pagos sin ningún problema. diferentes, ¿no? Regalías, prestación de servicios, incluso te puedo decir publicidad. Esto es, el tratamiento fiscal es diferente en estos tres casos, ¿no? Vamos a abordar estos tres, ¿te parece bien? Sí. Prestación de servicios, regalías y publicidad. Mm, Si con base en el contrato que analizamos de los influencers determinamos que es una prestación de servicios, en principio te diría, hay que verificar en dónde se llevó a cabo la prestación del servicio. Es decir, si el influencer lo prestó aquí en México o lo prestó en el extranjero, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Si hubo presencia física aquí en México, hay fuente de riqueza y el influencer, digamos, tendría que pagar el impuesto a través de retención. Es decir, la persona que le paga tiene que retenerle al influencer el 25% y enterarlo al SAT. ¿Ok? En el caso de prestación de servicios. Sí, yo creo que el SAT se frota las manos cuando ve que Sí, un influencer está aquí y ver si en una de esas se le pasa a declarar sus impuestos claro. porque le corresponde pagarlos aquí. Sí. Ya que después se los acredite, porque podríamos decir, voy a pagar aquí y voy a pagar allá, pues bueno, eso es algo realmente Sí, poco no. realista. Pero con base en tu experiencia y quisiera aprovecharla mucho, amiga, ¿tú tendrás algún ejemplo o has visto algún caso donde un influencer venga aquí a México y proporcione sus servicios? Claro, sí. Me tocó un caso, analizar un caso de un piloto de Fórmula 1. Órale. A ver Eh, quién es, no se puede saber. no, no se puede saber. Ok, ok. No se puede saber, pero lo contrataron, lo contrató una marca que se Tampoco se puede dedica, saber la tampoco marca. se puede saber, no se puede Ok, saber la marca. pero dato de la vida real. Sí, Caso de la vida es real. caso de la vida real, por Ok. supuesto, lo contrató una marca y obviamente cuando analizamos el contrato, lo que decía básicamente el contrato es, te contrato a ti, piloto, para que vengas a México y vengas a un evento que se organiza aquí en México Ok. y realices un post y unas historias en Un Instagram. post en Instagram. Un post en Instagram y Ok. grabes unas historias. Eso Ok. es lo que básicamente decía el contrato. Vale. Entonces, ahí en principio te diría, es una obligación de hacer. El Claro. influencer el piloto se está obligando a hacer algo, ¿no? Que la Primero marca- venir. Primero venir. y realizar Ok. ese post y subir esas historias a redes sociales. Entonces, alguien podría decir, oye, porque también la ley regula y da un tratamiento específico para artistas y deportistas, Sí. ¿no? Eso es importante también señalarlo. Entonces alguien podría decir, oye, ¿le aplica la tasa de retención de artistas y deportistas? No, porque no te están contratando a ti piloto para que vengas y lleves a cabo Tus funciones de artista o deportista. exacto, como el piloto, una carrera. No te Ajá. contrato para que vengas y aquí sea la carrera. Te estoy contratando únicamente para que asistas a un evento
y subas unas historias. La Eso es todo. naturaleza de la Exacto, operación de y la del operación. contrato es súper indispensable. Es un servicio personal independiente, es un Ok, honorario, ok. nada más. Entonces, recapitulando un poco, este piloto vino aquí, Así una marca le es, pagó para asistir al para evento, asistir al evento, subir historias y un post historias a y un post Instagram. a Instagram. ¿Qué debió de hacer el equipo fiscal de este influencer? El equipo fiscal tuvo que haberlo asesorado y decirle, oye, en este caso, pues si tú hay presencia física en México, Tenemos que pagar. tenemos que pagar el impuesto, ¿no? ¿Qué régimen entra? Entra título quinto, ¿no? Título quinto porque es un extranjero, Residente en el extranjero. residente en el extranjero y determinamos que era un servicio, la prestación de un servicio, entonces la tasa de retención es del 25%. Aquí se la ponen fácil en este caso porque agarran y le retienen y ya nada más él recibe su dinero, Así es. pues ahora sí que neto, ¿no? Eso quisiera también hacer énfasis en eso, porque en el caso de los extranjeros, ellos pagan el impuesto mediante retención. Retención que efectúa la persona que les paga. Y esto es así porque el SAT de esa forma se asegura Sí. de que le llegue el impuesto, ¿no? No, si Porque no. el influencer residente en el extranjero es decir, yo vengo, presto mi servicio, me voy. No, y ¿no? muchas veces ni enterado Ni está enterado que tiene está, que pagar el que tiene que impuesto. pagar y yo no sé y yo me voy por desconocimiento, ¿no? Sí. Yo me voy. Entonces, ¿qué hace la ley? Pues lo dice, oye, me voy a asegurar de que me pagues tu influencer residente en el extranjero el impuesto. ¿Cómo Claro. me aseguro? A través de la persona que te paga, tú le efectúas la retención. ¿Qué pasa si no le efectúas la retención persona moral empresa? Ah, pues no lo vas a poder deducir. Ok. Porque no estás cumpliendo con la obligación de enterarme el impuesto. Ok. ¿Ok? Entonces es un castigo para la empresa que le paga, no poder deducir ese gasto. Ok, ¿no? y en este caso, imagínate que este piloto ya le retuvieron aquí, ya pagó impuestos Sí. en México. No podemos decir de dónde es, pero imaginémonos un país que es de Alemania, ¿no? Ok. Regresa a Alemania y el gobierno de Alemania le dice, ah, qué bien, ¿cómo te fue en México? No, pues súper bien, págame aquí también. Oye, pero ¿cómo? ¿Por qué Yo tengo ya que pagué pagar? en México. Yo ya pagué en México, no, Sí. aquí también me tienes que pagar. Ujú. Entonces, por el mismo dinero que ingresó en su cuenta, ¿tendría que pagar en dos lados? No. Porque habría un tema de doble tributación, ¿no? Sí, sería muy injusto. No. ¿Quién quisiera venir aquí a México o a cualquier país si va a pagar aquí y cuando regrese lo van a estar Pagar dos esperando? veces, Pagar no. dos veces lo mismo, no tendría sentido. No sé. En este caso, los países se ponen de acuerdo, firman Sí. convenios para evitar la doble tributación. Así es. Y en este caso, lo que yo ya pagué aquí, cuando yo regrese a mi casa, pues bueno, ahí me lo voy a acreditar. Es una figura Así a la cual yo pudiera Así tener es. Ahí acceso. se mitiga ese efecto, ¿no? Ok. Y además del piloto, ¿tienes algún otro Sí, ejemplo? Sí, A ver, tengo un échalo. caso. Es un comediante Ok. mexicano Ok, ahora vamos a hablar de un mexicano porque antes hablamos de un de extranjero. un extranjero. Va. Así es. Es un comediante mexicano muy famoso. Igual que lo contrata una marca, para que lleve a cabo ciertos, conforme al contrato, ciertas actividades, ¿no? Ok, Entonces ahí lo que nosotros determinamos es por el tema de las regalías, ¿no? Oye, te voy a pagar en función de esas actividades un porcentaje de las ventas, Ok. ¿no? Entonces ahí es... ¿qué vendía esta empresa? No se puede saber o qué productos ¿Qué daba. producto? ¿Productos de Es belleza? ropa. Ropa. Ah, Ropa. bueno, ropa. Sí. Ok. Entonces, el tema es, en este caso, este comediante muy famoso fue contratado por la marca y dijo, y te voy a dar cierto porcentaje de las ventas, ¿no? Ok. Pero obviamente ahí la función del influencer es, atendiendo a su comunidad, publicitar los productos, Sí. ¿no? Entonces tiene que salir en videos, a través de redes sociales, publicitando los productos. Como Entonces, parte del paquete como al parte- cual se obligó exacto. a cumplir, A ¿no? De su cumplir, prestación de exacto. servicios. Ok. Entonces, ahí, por ejemplo, en el caso, pues, es un residente en México, Ujú. como es tanto el alcance, él sí supera los 3.5 millones. Claro. Entonces, ahí, pues, invariablemente estaría obligado al pago del impuesto, pero sobre una tasa alta porque le corresponde el régimen general. Aquí la empresa que lo contrató, la marca que se acercó, ¿también es mexicana? Sí. Es decir, no salió nada hacia el extranjero. No. Porque ya vimos dos casos. El primero del piloto, del Sí. extranjero, vino a México. Vino a México. Y en este caso, un influencer tan famoso, pues se obligó a hacer campañas de publicidad, rebasando los 3.5 millones de pesos. Ya no es reciclo, pero todas sus actividades las hizo aquí en México. Entonces el SAT recibe ese entero de impuestos mensual Sí. y también el IVA, por supuesto, ¿no? El IVA. También me ha tocado ver casos de extranjeros, por ejemplo,
que únicamente en el caso que mencionábamos anteriormente del piloto, era Ajá. una obligación de hacer, era un servicio nada más, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de que él haya salido en esas historias publicitando el producto, ahí ya no es un mero servicio, No, ahí ya es publicidad. claro. Entonces, la rayita es muy delgada. Puede ser un mero servicio, pero también, oye, si ya sales con el producto diciéndole a tu audiencia, oigan, Se lo se lo recomiendo, es súper recomiendo, es súper bueno. bueno este producto, ahí ya es publicidad. Y tú y dices, ¿cuál es la diferencia de entre servicio normal, normalito y un publicidad? Ah, pues la tasa, esa es la tasa. O Ok. sea, en servicio sería 25% el pago del impuesto, en publicidad sería el 35%. Entonces, sí es muy importante analizar el contrato porque si en el contrato viene que además de esa obligación de hacer, él tiene que invitar a su audiencia a que compren el producto, ahí ya es publicidad y la tasa es distinta. Que casi siempre las marcas se acercan para que inviten a la Sí, por comunidad y supuesto. muchas veces le mandan al influencer paquete, ¿no? Sí. Un paquete que dicen, voy a hacer unboxing, acompáñenme a ver lo que me mandaron mis amigos de tal marca. Así En es. este caso, pues les están regalando producto. Sí. ¿Tú ahí qué consideras que deberíamos de observar? En el caso de ingresos en especie, eh, es importante porque la mayoría de los influencers perciben este tipo de regalos de las marcas para que los publiciten después. Sí, Entonces, alguien podría decirme, oye, ¿cómo determino cuál es el ingreso? ¿No? sí, porque al Porque es un final, producto. sí, ¿Cómo determino? Por ejemplo, yo soy influencer, ¿no? ajá, Recibo skincare, sí. ¿no? Productos de Y skincare para el cuidado de la lo piel y todo. promocionas Lo y todo. promociono y todo, ¿no? Sí, Eso es un regalo, es un obsequio que me da la marca para que yo lo publicite. sí. Pero es un ingreso en especie, ¿no? Ahí, por ejemplo, tendríamos que atender al valor de mercado, ¿no? Para efectos de acumular el ingreso. Ok. El deber ser. El deber ser. Porque yo les aseguro que Sí, todos estos influencers que reciben o una sudadera, pues no la van a declarar. no, O sea, no, realmente eso por el no se importe da en la no. práctica. No, sí Sí, no, estoy obteniendo un ingreso porque sí es algo que yo antes no claro, tenía y una marca me lo regaló y ya tengo algo nuevo más. sí, Pero realmente por el importe ujú, dudo mucho y dudo sí, mucho que a pesar de que son figuras públicas, el SAT diga, ah, ya le regalaron una sudadera, ya me hay tiene que que, cobrarle el ya, impuesto. ya cóbrale, ¿no? No, pues Sí, claro, les no, manda DM, ¿no? En sí, los no. comentarios, en el TikTok, oye, ¿cuándo me pagas, ¿Cuándo me no? pagas por lo que te llegó? Sí, No, no, entonces es complicado, pero el deber ser es que sí están teniendo el claro, ingreso. aquí es importante aclararlo a tu audiencia, aquí vamos a hablar del deber ser, ¿no? Sí, claro. Si nos preguntan, oye, ese ingreso en especie es un ingreso acumulable, ¿tengo que pagar impuesto por ese ingreso? La respuesta es sí. ¿Pasa, ocurre en la práctica? No. Se dan muy pocos casos, ¿no? ¿Qué ocurre? O ahorita Em, se me acaba de ocurrir que tal vez en el paquete del contrato pudiera decir, ¿sabes qué? Te voy a pagar con tanto en efectivo y lo que la mercancía que yo te dé, pues sea parte de la misma contraprestación. Pudiera ser, pudiera ser. o pudiera ser que nada más te lo doy y tú te lo quedas como regalo. Por eso es tan Es tan importante importante. checar las obligaciones a las Claro, cuales tú tienes que cumplir, ¿no? A claro. las cuales tú estás sujeto. Y por ejemplo, ahorita hablamos de México, ¿no? Sí, Pero claro. este tipo de controversias de, oye, si es un ingreso en especie, lo tengo que acumular o no. Sí, Por eso es que, por ejemplo, diversos países, ahorita solo hablamos de México, sí. pero ya en la legislación de ciertos países ya se está regulando como tal a la figura del influencer. Ok. Te podría, por mencionarte algunos, España, Francia, por ejemplo, Francia desde 2023 ya incorporó, ya hay una legislación que regula como tal a esta figura, O sea, ¿no? que dice que es un influencer para Exacto. efectos de la Para ley de efectos de la ley Francia. de Francia, ya regula como tal a la figura, ¿no? En Ok, específico. ok. Entonces, los demás países, por ejemplo, Colombia, Estados Unidos también, Sí. no hay una legislación específica para influencers, pero sí que pagan impuestos en esos países porque obviamente es un ingreso que ellos perciben y tienen que pagar impuesto por ese ingreso, Sí, ¿no? que es algo relativamente nuevo. O sea, como TikTok e Instagram es nuevo. Siempre ha habido Claro, influencers, se han ido evolucionando. Por ejemplo, sí, los futbolistas son influencers, los contratan para hacer comerciales, para hacer campañas publicitarias, pero lo nuevo y de que muchas personas que antes eran desconocidas sí, se vuelvan famosas y tengan una comunidad al respecto. Por eso estos países están adoptando, pues vamos a claro. meterle una regulación para que esté más controlado, Claro, ¿no? sí, por supuesto. En el caso de México, por ejemplo, te comentaba anteriormente, no hay una regulación como tal para el influencer, pero lo que sí hubo es un antecedente. Es importante también mencionarlo.
un antecedente con una diputada de Morena. Ok. Ella presentó una iniciativa y esta iniciativa en principio no era para para una ley fiscal, sino para la Ley Federal de Protección al Consumidor, ¿no? Entonces, si bien no es fiscal, es el primer paso o lo único que hay hasta el momento, lo único que hay para influencers. Y lo único que buscaba esa iniciativa, porque lo que sí te puedo decir es que no avanzó, o sea, no fue aprobada, no vio la luz, no fue aprobada. Esta iniciativa se quedó solo en eso, en una iniciativa, y lo único que buscaba regular era el tema de la publicidad a través de redes sociales, es decir, que se fuera la publicidad transparente, ¿no? Para que no engañaran y sobre todo proteger al consumidor, ¿no? De esos productos, porque imagínate, o sea, ahí ya cualquiera, no diría cualquiera, no quiero menospreciar. Pero puede ser influencer, podría ser influencer, sí, ¿no? Claro. Ahorita yo tengo mi celular, tengo ciertos productos, por ejemplo, me encantan los tenis. Entonces, podría invitar a mis 5 seguidores respecto de estos tenis, ¿no? Decir, oye, esta marca, este color, los pueden comprar, salen muy buenos, son muy cómodos, etcétera. Entonces, cualquiera podría dárselas de influencer, ¿no? Sí. Entonces, la publicidad podría ser engañosa, ¿no? En principio, los influencers tendrían que tener cierto conocimiento del producto y eso es lo que la Ley Federal de Protección al Consumidor lo que busca, ¿no? Proteger al consumidor, porque ya cualquiera podría ser influencer, ya cualquiera te puede recomendar un producto, entonces es importante cuidar esa parte. Pero es lo único que se buscaba regular. Te digo, no ha visto la luz, pero para efectos fiscales no hay nada en específico para Pero seguimos en las mismas y volvemos a casi el inicio donde decimos, no porque no exista un capítulo o una sección de ingresos para los influencers, no significa que no tengamos que pagar. Nosotros tenemos que adecuarnos a el marco normativo como está y encuadrarnos en donde pudiésemos pagar y si tenemos beneficios como el reciclo, pues tomarlo, ¿no? Claro. Lo mismo pasa con el tema de las criptomonedas, que va a ser un tema que abordaremos con posterioridad. No existe un ingreso que dice ingresos por activos virtuales, ingresos por criptomonedas, no lo hay, pero por eso no tendrán que pagar. No. Lo averiguaremos en los próximos episodios. Y por último, quisiera también que analizáramos juntos, ya vimos de cuando viene un influencer aquí y se obligó a actividades de publicidad, a prestación de servicios, regalías, vino el extranjero y aquí un influencer extranjero hizo sus actividades aquí o un mexicano aquí dentro de territorio nacional. Pero no sé si has visto o tuviste conocimiento de un evento muy importante en los influencers que se llama la Velada del Año. Es un evento el cual reúne a muchísimos influencers a pelear, a hacer peleas de box. Okay. En este caso, muchos influencers mexicanos, por ejemplo, Carlos Belcast, se me viene a la mente, que es un creador de contenido de gimnasio. Alana y Rivaldios son influencers que fueron a la velada. ¿Por qué es interesante? Porque la velada fue en España. Okay. Entonces, el organizador se llama Ibai, es otro influencer español. Les pagó influencers de todo el mundo, pero ahorita nos vamos a enfocar en los mexicanos, para ir a España y ahí pelearse con otros influencers. No importa si ganes o pierdas, me parece que cada influencer negoció su rango de ingreso, pero podía llegar hasta 600,000 pesos, 1,000,000 de pesos, dependiendo, por pelearse ante muchas personas. Es un evento muy, muy grande. Aquí, ¿qué pasa? Es al revés de lo que hemos platicado ahorita. El mexicano se va a España y le pagan por participar en ese evento. Está haciendo una prestación de servicio, pero ahora la está haciendo allá. Y algo que veíamos de la naturaleza es, se fueron a boxear. Entonces, ¿se va como deportista o se va como prestando un servicio? Realmente no son boxeadores. Sí, no. Van a boxear, pero no son boxeadores. No forman parte de ninguna comisión nacional de boxeo o internacional. Simplemente es porque todos queríamos ver quién ganaba, ¿no? En una pelea de influencers. Claro. Y por eso se obliga y por eso fue. Dependiendo de la cantidad que hayan acordado, 1,000,000 de pesos, lo que tú quieras, pues tuvieron que pagar impuestos. ¿En dónde? Ahora tuvieron que pagar impuestos allá. En el extranjero. Tuvieron que pagar impuestos en el extranjero. Y regresando a México, el SAT, oye, también tienes que pagar impuestos aquí. Ya pagué en España. No, aquí también. Sí. Primero vas a pagar allá y lo que pagues allá te lo vas a poder acreditar aquí para que no pagues 2 veces. Claro. Pero la naturaleza es importante porque unos dirán, se fue a boxear, vamos a grabarlo como boxeador, ¿no? No.
no es boxeador, es una prestación de Un servicios. servicio. Y también cuando tú exportas tus servicios, pues prácticamente el IVA es un IVA al 0%. Entonces yo creo que si los contadores y los fiscalistas de Carlos Belcas son buenos, pues le pudieron haber dicho que en ese mes tuviera un saldo a favor de IVA y ya solicitarlo en devolución o pues hacer diferentes cuestiones con ese saldo a favor, que vamos a tener un episodio de saldos a favor, devoluciones, acreditamientos, compensaciones, lo vamos a tener después, pero eso es a lo que podría tener porque está exportando sus servicios. Que ahí yo te diría, en el caso del IVA, en este supuesto que mencionas, es importante porque no todas las exportaciones son al 0%, ¿no? Claro. El artículo 29 sí establece ciertas actividades, ciertos servicios en los cuales pudieras aplicar la tasa del 0%. Entonces, ese análisis también creo que valdría la pena realizarlo para ver si se pudiera llegar a aplicar la tasa del 0%. Pero este es, digamos, lo contrario de Sí, lo que estábamos platicando, ¿no? sí. Anteriormente estábamos platicando de, oye, un pago al extranjero. Ahora resulta que este es un influencer mexicano que Sí. percibe un ingreso del extranjero. Y tan así que viajó para allá, para Así es. ahí en Entonces, el ahora extranjero prestar el servicio. quien le paga ahora es una empresa que está en el extranjero, Sí. ¿no? Entonces, sí es importante aclarar porque es lo contrario, ¿no? En el caso del pago al extranjero, te diría, es una importación. Ahora, el tuyo era una exportación, en el caso del pago, es una importación de servicios, ¿no? Totalmente. Entonces, ahí también es un tema muy importante, ya es un poco más técnico, pero lo que les decíamos a un principio, quédense con el tema de que no solamente es ISR, ¿no? También es IVA, también es importante tener en consideración estos dos impuestos para este tipo de operaciones. Sí, y es muy importante analizar el trasfondo, no quedarnos nada más con la generalidad, leer el contrato y estar seguro a lo que estamos firmando y las consecuencias y obligaciones que derivan, pues, Sí, de ese contrato. Yo creo que hemos abarcado cuando un influencer tiene ingresos por plataformas como TikTok e Instagram, que son las más populares, un influencer puede tener distintos tipos de de ingresos. ingresos, por ejemplo, por Twitch, por o cualquier otra plataforma que tal vez tengan un tratamiento distinto. Ahorita nosotros abordamos de cuando sube stories, de cuando postea un TikTok, de cuando hace un post en Instagram y los efectos que tendría un extranjero viniendo Sí, aquí o un mexicano pues yéndose para allá. el Con lo extranjero. cual te quisiera preguntar sobre tu recomendación a todos estos influencers que dicen, Claro, oye, pues realmente yo no tenía conocimiento de esto claro. y en la medida en la que voy Ujú. creciendo, mis obligaciones y mis ingresos se vuelven más variados. Claro. ¿Tú qué Mira, dirías? en principio, mi recomendación para estos influencers sería acérquense con un buen asesor, ¿no? Ok, Es súper importante. Ellos están concentrados en generar ingresos, en generar contenido, en obviamente tener una audiencia mayor. sí. Entonces, Ese es su ese es chamba. su trabajo, ¿no? Sí, Pero no significa que por esto vamos a descuidar la parte fiscal, ¿no? Es importante, entonces los asesores, acérquense con unos buenos asesores, sobre todo que analicen este tipo de temas y no es como, la recomendación nunca es no pagar impuestos o pagar lo menos posible, sino es pagar lo que tengas que pagar, lo ¿no? justo. Lo justo y que por supuesto no por no pagar porque te puedes meter en problemas, ¿no? En el caso te mencionaba de varios países, ya están sancionando a los influencers que no pagan sus impuestos. Sí, Entonces, por eso es que mi recomendación va en ese sentido. Asesórense, porque por supuesto que ya hay multas que pudieran llegar a aplicarles, ¿no? Entonces, sí es importante ser cuidadosos con este tipo de temas y no porque seas influencer, pues vas a descuidar el tema de tus impuestos, ¿no? Todos estamos obligados al pago del impuesto en ciertos supuestos, ¿no? sí. Entonces, Y hasta cierto punto el SAT nos podría ver como carne fresca de decir qué conocimiento va a tener claro, un influencer. Por eso la recomendación de Wendy, la que les hacemos aquí, pues es asesorarse, si bien no tener tú el conocimiento, pero tener un equipo, así como tienen claro, un un equipo de equipo un expertos. equipo experto de edición, de producción, pues bueno, Claro, también tener un equipo experto en fiscal y que realmente cumpla con las obligaciones a las cuales está sujeto, ¿no? claro. Aquí le vamos a dejar a Carlos Belcas y a los seguidores, a los influencers que nos pudieran ver el número de Wendy para que se puedan acercar con ella. Pero Con básicamente mucho gusto. esta es nuestra recomendación. Tienes que poner cuidado porque podría ser presa fácil del SAT y Así no es. saber que estás declarando o tener alguna cuenta pendiente. Pues bueno,
Amiga, te agradezco muchísimo por este tiempo, por No, compartirnos tu gracias a conocimiento. ustedes. Realmente es súper enriquecedor poder platicar contigo. Tienes muchísima experiencia, muchísimo conocimiento. Te encantan estos temas y ver que disfruto muchísimo, Sí, pues, que nos hayamos visto y poder tener esta plática y que podamos compartir con la audiencia un poquito de todo el conocimiento que tienes. no, Muchísimas gracias gracias. a ti, amigo, gracias a tu equipo, gracias a tu audiencia por la invitación y esperemos que sea el primero de muchos. Va a ser muchas colaboraciones y Claro que muchísimas sí. gracias. No, Esto fue Fiscalmente Hablando. Los impuestos duelen menos cuando les entiendes. Hasta la próxima.